Buenas tardes, queridas alumnas. Hoy vamos a comenzar con el segundo encuentro que corresponde al eje número 2 de la materia que ustedes están cursando. Luego de haber intercambiado ideas, experiencias, expectativas, ansiedades y dificultades que ustedes han tenido en el eje número 1, vamos a avanzar hacia cuestiones del orden epistemológico, pensando a la educación en relación con la pedagogía. Entonces vamos a tomar el campo de la pedagogía, el campo de la educación desde una mirada científica. Y entonces tendríamos que ver por qué la escuela tiene otro sentido en los tiempos que vivimos. Piensen ustedes, chicas, que cada una ha armado su propio recorrido formativo a lo largo de su trayectoria estudiantil y ha podido vivenciar cómo el campo de la pedagogía en determinados momentos sociales e históricos se pensaba como arte, como ciencia, y por qué el arte y la ciencia van a constituir un eje tan importante en este nuevo siglo para fundamentar el oficio de ser docente. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? ¿Por qué? O preguntarnos por qué Juan Comenio inicia un debate en relación con el orden epistemológico del campo de la pedagogía y pensar por qué la enseñanza y por qué la escuela pueden ser teorizadas hoy a partir de lo que en la clase anterior habíamos analizado, el contexto social, histórico, cultural, el contexto de la institución educativa y el contexto del aula. ¿Por qué la didáctica magna va a focalizar la escuela para decirnos que la escuela no es solo un campo que le va a corresponder a la enseñanza y al aprendizaje, sino también Comenio hace referencia a por qué es importante el saber pedagógico. Entonces, si nosotros hablamos de saberes pedagógicos, ¿cuál es esa realidad que hoy podemos analizar en las corrientes pedagógicas contemporáneas? Si la escuela no es lo que era, podemos preguntarnos, si la escuela no es lo que era, entonces, ¿por qué le va a interesar a la pedagogía desde una mirada científica estas cuestiones? ¿Y por qué pensar y fundamentar científicamente a la pedagogía nos va a llevar a ubicar la escuela en las demandas sociales y por qué no solo la escuela ha cambiado en relación con la enseñanza y con el aprendizaje, y ustedes que son docentes de la educación primaria, sino también han cambiado o han modificado aquellas concepciones de políticas estatales y políticas sociales que nos hacen ver y percibimos una realidad distinta. Entonces, en este eje 2, y teniendo en cuenta el desarrollo del eje 1, vamos a preguntarnos, ¿quién es el sujeto de la educación? ¿Se acuerdan que en el eje 1 habíamos dicho que no ubicábamos al sujeto que enseña como docente ni al sujeto que aprende como alumno, sino que ambos se fortalecen para construir un conocimiento?
Entonces, si el sujeto de la educación es un sujeto en relación con el lenguaje y el valor que tiene la palabra, que diría Jorge Larrosa, ¿cuál es ese lenguaje que a lo largo de la historia le ha otorgado a ese sujeto de la educación el valor de la palabra para expresar, para vivenciar y para poner en palabra lo que le sucede? Entonces, nosotros podríamos ubicar a Jorge Larrosa en el paradigma de la ciencia crítica o en el postcrítico y decir cómo el lenguaje de la palabra es un lenguaje que atraviesa la vida del sujeto para decirnos aquí estoy y para plantear interrogantes sobre lo que nos compete a nosotros como docentes. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿al sujeto se le puede enseñar a vivir en la escuela? Fíjense que tendríamos que pensar la concepción de mundo que tenemos en la escuela hoy. ¿Cómo enseñar a vivir? Y entonces les voy a leer un pensamiento de Graciela Frigerio en relación con el acto político que ustedes han trabajado en el eje 1, para que después podamos analizar la pedagogía del consenso, la pedagogía del conflicto, la pedagogía social y cuántas otras miradas que atraviesan el campo de la pedagogía hoy en este nuevo siglo. Entonces, dice Graciela Frigerio, enseñar a vivir, hacerse sujeto, es renunciar a la soberbia del yo te voy a enseñar. Fórmula que siempre trae velada una amenaza y anuncia la dependencia como condición de la relación, porque presupone, da a entender que si uno, el otro, nunca aprendería. Entonces, la educación como el acto político de distribuir la herencia en un gesto signado por el signo de un don, es decir, que no se imponga. Entonces, si la educación lo consideramos como un acto político, como una herencia, Graciela Frigerio cita a Hannah Arendt cuando dice quiénes son en esa herencia los recién llegados. Entonces, los recién llegados somos todos, ustedes que reciben a sus alumnos cada mañana, nosotros que nos encontramos con ustedes a pesar de este vínculo que está atravesado por una educación a distancia, pero es un vínculo que exige mirarnos a cada uno y mirar al otro en la posición de que ambos nos fortalecemos y ambos aprendemos. Entonces, por eso Graciela Frigerio dice, ¿cómo renunciar a la soberbia de aquel que dice, yo te voy a enseñar y vos tienes que aprender? Entonces, vayamos pensando quién es y cómo enseñamos, si enseñamos entre iguales y por qué hablamos de la relación inclusión-exclusión. ¿Qué significa estar en la escuela hoy? Bueno, entonces tendríamos la institución escuela, teniendo en cuenta los otros contextos, la institución escuela como una institución cultural. Y habíamos dicho la clase pasada cómo va a constituir el hábitus el docente reflexivo. Entonces, ¿por qué tendríamos que preguntarnos hoy si la transmisión cultural es posible en los actuales escenarios? Y entonces tendríamos que pensar qué significa la transmisión cultural.
porque no es lo mismo pensar la transmisión cultural desde el sentido que le vamos a otorgar en la escuela propia del positivismo que en la ciencia crítica o en el paradigma postcrítico. Entonces, ¿cuál es el lugar de los sujetos que nosotros vamos a analizar desde el campo de la pedagogía? Si pensamos que los sujetos, el significado de sujetos es polisémico, multidimensional, multireferencial. Entonces, podemos hablar de un sujeto que va construyendo cultura y que hace posible esta transmisión cultural. Y si Graciela Frigerio dice que la transmisión cultural tiene relación con el recién llegado, ¿quién es el recién llegado que va a ofrecer esa novedad? ¿Cuál es la novedad que tiene la escuela en relación con el campo de la pedagogía y por qué la enseñanza interesa al campo de la pedagogía? ¿Cuál es la relación que nosotros tendríamos que tener pensando que en la clase anterior habíamos establecido las relaciones entre el docente reflexivo y crítico, que es propio del paradigma de la ciencia crítica, y cómo vamos a construir conocimiento para que este sujeto pueda hacer posible la transmisión cultural siendo un sujeto epistémico, un sujeto cultural, un sujeto que hace posible esta construcción cultural en relación con la educación y con la escuela. Ustedes tienen en el desarrollo del eje 1 la relación y la importancia de la escuela como institución cultural. Y entonces, si decimos que la escuela es una institución cultural, está atravesada por valores, por normas, por leyes que van a construir una dimensión socioestructural, esta institución educativa, entre una dimensión socioestructural y una dimensión sociocultural, la intersección de las dos, tendríamos una institución educativa que es portadora de cierta identidad, en la que habitan diferentes sujetos. ¿Por qué, chicas? Porque la dimensión socioestructural vamos a tener la importancia que tienen las leyes, las normas, las reglas, que van a establecer relación con la dimensión sociocultural, es decir, cómo le otorga sentido los sujetos para otorgarle cierta identidad a la institución educativa. Entonces, hay un sujeto epistémico, que ese sujeto epistémico es un sujeto en relación con la práctica, en relación con la praxis. Y entonces, si nosotros hablamos de un sujeto en relación con la praxis, tendríamos que hacer referencia a la escuela de Frankfurt, que es la que le va a dar sentido, va a mirar y va a entender que la práctica es la realidad misma la que le va a impregnar cierta acción. Luego tenemos un sujeto, si es epistémico, es un sujeto del conocimiento. Después tenemos un sujeto
que puede ser un sujeto desde el campo de lo que Piaget, ¿se acuerdan? Habíamos establecido las relaciones con el sujeto desde las clasificaciones de las ciencias de la educación. Entonces podríamos decir que si la pedagogía es ciencias de la educación, hay un sujeto, y Piaget hace referencia a un sujeto individual y a un sujeto epistémico. Un sujeto que va construyendo un conocimiento, pero que ese conocimiento es propio de ese contexto y de esos sujetos, no de cualquier sujeto. Es decir, cada uno va construyendo su identidad cuando decide hacer o no hacer. Cada sujeto le va a otorgar la identidad propia que le constituye y le ofrece la novedad al otro, como diría Graciela Frigerio, en esa posibilidad de encontrar la herencia de la cual nosotros estamos estableciendo la relación entre quien enseña y quien aprende para superar esa soberbia de que el que enseña es portador de la palabra y la autoridad. Entonces tendríamos que pensar quién es el sujeto que construye la autoridad pedagógica hoy. Bueno, entonces, si este sujeto es portador de identidad en una institución educativa, los sujetos, y es lo que nos interesa a nosotros en este momento en el campo de la pedagogía, ¿cómo construye ciudadanía? ¿Cómo construye ciudadanía la escuela? ¿Y cómo la escuela y la educación tienen importancia para la construcción de ciudadanía? Entonces, Alicia Camiglioni diría, ¿cómo este sujeto no solo es epistémico, sino un sujeto del discurso? Pero no de un discurso propio del campo de la didáctica. Porque en la primera clase nosotros habíamos hablado sobre la importancia que tiene el campo de la pedagogía y por qué está desdibujado el sentido del campo disciplinar de la pedagogía. Entonces, Alicia Camiglioni sostiene que si es un sujeto del discurso, ¿cómo arma su discurso pedagógico desde la enseñanza? Entonces, ¿cómo puedo enseñar a vivir desde la escuela? Es decir, ¿cómo voy construyendo la concepción de mundo, chicas, cuando enseño lengua, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, educación física? ¿Y por qué el área de artística está quizá dejado de lado o en una propuesta curricular continuamos otorgando mayor valor a estas disciplinas y si hay tiempo se enseñan las otras? Y ustedes han podido observar en el relato y las cuestiones que hemos analizado en el trabajo práctico 1, cómo la escuela de la señorita Olga tiene una concepción de la escuela nueva y cómo esta concepción de la escuela nueva ella sostenía para ese contexto social histórico donde el discurso era propio del momento social que se vivía, ella sostenía que el arte es el vivir cotidiano.
Entonces, no es que unas van a ser más importantes que otras. Entonces, ¿quién es el sujeto del discurso? El sujeto del discurso es el docente. Es el docente que va a abandonar esa posición de soberbia, y por eso otros autores que ustedes van a ver y van a analizar en otras materias, por ejemplo Rancière, dice cómo soy un maestro ignorante para superar esa omnipotencia. ¿Cómo superar esa soberbia, esa impotencia, si todavía usamos el método inductivo-deductivo en las aulas? Para pensar, se enseña esto en función de un alumno en abstracto, como si la pregunta fuese lo más importante en la relación pedagógica para que el otro sujeto pueda ser portador de la palabra. Entonces Rancière dice, somos maestros embrutecedores, porque en nombre del método inductivo-deductivo hacemos que el maestro es el que sabe y el otro es el que no sabe. El discurso es el docente, o sea, es el actor pedagógico. Es el actor pedagógico. Entonces, chicas, si la escuela va a construir ciudadanía en relación con los sujetos, nosotros vamos a ver desde el campo de la pedagogía por qué la pedagogía del consenso y la pedagogía del conflicto, según las concepciones de intelectuales, entre ellos ustedes tienen Benno Sander, va a ubicar la pedagogía del consenso y si podemos establecer relación con ciertos paradigmas, por qué la pedagogía del conflicto podemos establecer relaciones con los paradigmas que ustedes han analizado, por qué la pedagogía social, que es una concepción nueva en los contextos actuales, nos hace repensar el lugar de la escuela. Vamos a comenzar con la pedagogía del consenso, es decir, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, nosotros vamos a ver la pedagogía del consenso, la pedagogía del conflicto, la pedagogía social. Es decir, cómo cada una, teniendo en cuenta el paradigma dominante, va a ser posible este discurso que habla Alicia Camiglioni, pero que también hace posible la construcción de ciudadanía y también hace posible la construcción de la identidad propia de la institución educativa. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Por qué la pedagogía del consenso tiene una tradición positivista? Entonces, ¿en qué contexto social, histórico, cultural surge la pedagogía del consenso para que nosotros, digamos, tiene una tradición positivista? Entonces, podríamos establecer relaciones con el momento social, histórico, cultural que vivió la Argentina y por qué la generación del 80 es una generación que marca cierta identidad en la educación argentina a partir del marco normativo que es el que va a regular la educación a través del tiempo. ¿Por qué la pedagogía del consenso tiene esta tradición? Porque es como que surge en un momento social histórico en el que se educaba para el progreso. Porque la Argentina en ese contexto demandaba educar para el orden y la armonía cuando es la escuela la que formaba al ciudadano. Entonces podríamos preguntarnos por qué lo que sucede en la escuela,
podría ser fundamentado epistemológicamente desde el campo de las ciencias naturales, que es lo que hemos visto en la clase pasada. Entonces, ahí podemos citar a Parsons, que él sostiene que la escuela, desde esta tradición positivista, hace posible la educación desde determinada concepción y desde determinado discurso. Porque el alumno ingresa sin saber y a lo largo del sistema tiene que lograr incorporarse a esa escuela y egresar sabiendo. Es decir, que esa permanencia dentro del sistema le va a permitir avanzar en lo que hoy diríamos su trayectoria estudiantil. Hay una relación, fíjense, causa-efecto. Si el alumno ingresa sin saber, tiene que egresar sabiendo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que en este paradigma hay una dimensión cuantitativa de esa realidad que se puede explicar. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos hablado de que cómo el paradigma positivista explica la realidad educativa? Entonces, si tenemos en cuenta el paradigma, la pedagogía del conflicto, ¿qué diríamos? Hay una tradición de la ciencia crítica en donde van a aparecer las ciencias sociales, las ciencias humanas, que nos van a permitir hablar de las ciencias de la educación. Y aquí las ciencias naturales. Entonces, vamos a citar a Habermas como representante de la pedagogía del conflicto. Entonces, la pedagogía del conflicto es una pedagogía dialéctica, una pedagogía que tiene una mirada investigativa diferente a la pedagogía del consenso, porque en la pedagogía del consenso nosotros podemos ubicar cómo ha evolucionado la concepción de escuela desde una escuela que ustedes han visto en la experiencia de las memorias de la escuela de la señorita Olga, propio de la escuela nueva, pero también hay un modelo de escuela tecnicista, un modelo de escuela basada en objetivos. Entonces, cómo estas concepciones que han ido superando a través de la historia nos permite analizar la pedagogía del conflicto enmarcada en las ciencias sociales, en las ciencias humanas y por qué en relación con las ciencias de la educación. ¿Cuál es otro aporte que nosotros tenemos que relacionar con lo que sostiene Alicia Camiglioni en estas tradiciones? Que no solo el sujeto es portador de discurso, sino es portador de una praxis que va construyendo con sujetos concretos, sujetos reales. Este sujeto, Juan Pedro María, y por eso ustedes van a analizar en el trabajo práctico un caso o una narración de una experiencia pedagógica. Entonces, cómo esta relación, fíjense, estaría dada entre el paradigma interpretativo y crítico, y Alicia Camiglioni sostiene el valor de la hermenéutica. Es decir, cómo interpretamos ciertos discursos que no solo está atravesado por la escuela, que la escuela va a estar separada de la sociedad, sino que es la sociedad misma, en donde en este momento
está incorporando las TIC para pensar la hermenéutica desde diferentes discursos que hacen posible la vida de este sujeto docente, sujeto alumno, que es portadora de sentido en la medida en que va armando su propia transmisión cultural. Entonces, si nosotros, por eso les decía, el sujeto, el significado de sujeto es polisémico, como todos los sentidos que nosotros podamos darle a la profesión docente, a la tarea docente, que podamos darle a la cultura. Entonces, si nosotros entendemos en el paradigma, en la pedagogía del conflicto, que la cultura, si tomamos el aporte de Bourdieu en esta pedagogía de la ciencia crítica, podríamos decir cuál es el capital cultural que cada escuela logra construir y logra ser portadora de identidad en relación a lo que sucede. Entonces diríamos, ¿por qué esta práctica que habíamos dicho en la clase pasada, esta práctica situada, es una práctica que nos permite pensar a estos sujetos reales? Este sujeto portador de un discurso, este sujeto que va a hacer de un proceso hermenéutico su propia historia, su propia construcción cultural, su propia transmisión cultural. Su propia transmisión cultural. Un sujeto del discurso como un actor pedagógico. Entonces, si es actor pedagógico el docente, el sujeto alumno, esa praxis situada en el paradigma de la ciencia crítica nos va a permitir fundamentar la investigación educativa desde otro sentido diferente a lo que pueda ser la investigación educativa en relación con las concepciones del paradigma positivista. Bueno, entonces, las condiciones de este actor pedagógico en relación con en esa praxis situada, determina las condiciones subjetivas de esa construcción mediada por la intervención del otro. Entonces, ¿quién es ese otro? Entonces va a estar mediada por la intervención de un otro. Un otro que puede ser un otro docente u un otro alumno, un otro directivo, un otro que puede ser la familia, un otro que puede ser cualquier integrante de la sociedad civil. Entonces tendríamos un otro desde un proceso complejo. Ahora, si ese proceso es complejo, nosotros tendríamos que ver un sujeto desde qué concepción en la cual yo me posiciono como docente, como formador, voy a impregnar mi práctica. Y no tengo por qué, a veces en una institución no todos tienen las mismas concepciones y no tiene por qué serlo. Entonces, hay una concepción de sujeto biológico, una concepción de sujeto tecnológico, hay un sujeto epistémico, hay un sujeto de la necesidad,
un sujeto que mira al otro como un igual. Entonces, si Graciela Frigerio dice que tenemos para superar la soberbia, para que el encuentro con el otro sea posible, entonces sí podemos hablar de educación. Entonces sí podemos hablar de un campo de la pedagogía que se nutre constantemente y que va construyendo conocimiento situado. Entonces, ese sujeto que a lo largo de la historia argentina ha ido posicionándose en un lugar determinado, nos lleva a pensar, chicas, por qué el modelo de la escuela de Sarmiento ha sido un modelo que perdura hasta hoy. ¿Por qué ese modelo homogeneizador nos lleva a pensar que hay un sujeto para que en todo tiempo y en todo lugar es igual? Y entonces podremos decir, desde la homogeneidad pasamos a la heterogeneidad, pero si la homogeneidad y la heterogeneidad nos permitiese ver a ese sujeto real y concreto, no hay dos sujetos iguales, no hay un otro que sea igual para permitirnos entender qué es la educación. Entonces cada uno va construyendo desde el lugar en el que va armando su propia historia. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos dicho cómo va construyendo el lazo y cómo va armando el vínculo para hacer posible la educación? La educación, entonces, tiene un efecto de habilitación. Tiene un efecto de habilitación para ser portadora de sentido. Ustedes han visto en este momento y que a veces decimos en un diagnóstico inicial en la escuela, tengo un grupo de alumnos heterogéneos, como si fuese que ser homogéneo les va a permitir avanzar en una educación que mira la enseñanza desde el igual pensando la homogeneidad. Entonces, ¿por qué la educación tiene sus fundamentos en la filosofía? ¿Cómo enseñar a vivir en un mundo de iguales? Entonces, por ahí, chicas, nosotros podríamos pensar un niño con síndrome de Down, ¿por qué se le niega la posibilidad de incorporarse a un mundo de iguales y que tiene que muchas veces permanecer en el patio deambulando porque es un alumno que no le va a permitir trabajar y avanzar en lo que el docente tiene programado? Entonces, de ahí este repensar nuestra concepción de sujeto, nuestra concepción de mundo, y tomamos y vamos a analizar el texto de Philippe Mérieux, que es educar en la incertidumbre. O sea, ya tendríamos que ver el otro paradigma que habíamos citado la clase anterior, que era el paradigma de la complejidad y de la incertidumbre. Entonces dice Mérieux que es educar en la incertidumbre. Como también Vaquero habla sobre estas cuestiones. ¿Qué es educar en la incertidumbre? ¿Qué es educar en la complejidad para hacer posible la educabilidad? Entonces ustedes van a leer estas concepciones en las cuales gira el sujeto
Y entonces aparece el concepto de nacimiento, ¿no? Ligado a esa transmisión cultural, a esa habilitación. ¿Cómo te habilito para que la transmisión sea posible? La transmisión cultural, la habilitación, el sentido de la hospitalidad para ese recién llegado, de lo que habla Mériès en ese proceso de nacer, que hay un permanente y un constante nacimiento. Entonces dice él, ¿cómo nacemos al mundo? ¿Cómo nacemos a la ley? ¿Cómo nacemos al porvenir, a la voluntad? Y aquellas cuestiones que nos hacen ser un sujeto de derecho que habla hoy la Ley de Educación Nacional. ¿Quién es ese sujeto que se educa en este nuevo siglo? Entonces, ustedes van a leer Mériès y tienen un ejemplo en el texto, las referencias, que es educar en un mundo sin referencias. ¿Cuál es la posición del adulto en relación con el niño como sujeto? Entonces, y podrán establecer relaciones entre lo que dice Jorge La Rosa. El lenguaje no es solo lo que pasa o lo que le pasa al otro, sino lo que nos pasa. Yo no puedo estar ajena a lo que le pasa al otro como un problema que le compete al otro, sino que ambos nos involucramos. Ambos tenemos que hacer posible ese sentido de la hospitalidad, ese sentido de la herencia, esa construcción del lazo, esa construcción del vínculo. Y cómo en América Latina y en la Argentina, este discurso que está mediado por un actor pedagógico hace posible la transmisión cultural, hace posible la habilitación y la hospitalidad para que la pedagogía y la educación sea un constante nacimiento. Entonces les dejo, ¿sigo? Interrogantes, chicas. ¿Quiénes constituyen el nosotros en una comunidad educativa? ¿Cómo y qué papel juegan los niños como actores? Fíjense, como actores para la construcción de normas en relación con las leyes que tenemos y en relación con la construcción de ciudadanía. Entonces, cómo la vida democrática en la escuela tiene que ayudarnos y contribuir a que esos sujetos sean sujetos deliberativos. A mayor deliberación, mayor vida democrática. A mayor deliberación, mayor construcción de ciudadanía. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el lugar de la pedagogía para la construcción de ciudadanía y cuál es el lugar de la pedagogía para la construcción de la subjetividad pedagógica que también hemos hablado la clase pasada? Y por último, ¿cómo aparece el otro en la vida de cada uno de las escuelas y de las aulas? Es decir, ¿cómo aparece el otro en el aula, el otro en una institución educativa y el otro en el contexto social, histórico, cultural en el cual vivimos hoy? Entonces, el otro que decide construir ciudadanía, el otro que decide y hace posible la transmisión cultural, el otro que hace posible un nacimiento,
el otro que hace posible una praxis, desde un lenguaje y desde un discurso que hace posible la palabra. Entonces, cuando ustedes completen el trabajo práctico número 2, tengan en cuenta estas cuestiones si hablamos hoy de sujetos de derechos. Ustedes van a trabajar estas cuestiones y van a pensar el otro en la escuela y en las aulas, el otro que hace posible la subjetividad pedagógica, es decir, como sujeto docente, cómo hago posible la construcción de ciudadanía, cómo hago posible la construcción del vínculo y del lazo. Entonces, ¿por qué? Y ustedes van a analizar en este segundo eje el valor que le otorga Jorge Lajosa a la experiencia y sus lenguajes y a la pasión que debe sentir el docente por lo que hace. Entonces, si nos posicionamos en este paradigma, nosotros tendremos que establecer relaciones. ¿Qué es lo que podemos rescatar de la escuela nueva? ¿Qué es lo que podemos rescatar de la pedagogía por objetivos? Pero ¿qué mirada voy a impregnar a lo que estoy haciendo hoy en las aulas y en las escuelas para decir que el campo de la pedagogía es un campo que va teorizando no sobre una teoría única, sino una teoría que va armando lazo desde los sujetos reales y concretos para poder teorizar? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Vamos a continuar, chicas, en la próxima semana.